me buscó, me dijo, voy a decir las palabras, aquí está Daniela, que es testigo. Me dijo, no he podido hacer ni mierda, no me dejan hacer nada, de vaina me dan la palabra. Y ese congresista, estando dentro del Congreso, empieza una revocatoria, es Camilo Romero, y lo acompaño, nos vamos por el país, cada uno ponga su pasaje y vamos a recoger firmas, para un mismo congresista revocando el Congreso, porque en sus palabras nunca pudo hacer nada, y me consta que luchó, me consta, día y noche, presentando muy buenos proyectos, los conocí, me los presentó mi hijo Gustavo, 25 proyectos, ni uno me aprobaron, no pasa ni de las comisiones. Esa es la realidad del Congreso, y es que yo aquí no estoy ni contra Claudia ni contra Palma, estoy mostrándole al país qué institución es el Congreso, pero no hay que cambiar al Congreso, nosotros tenemos buenas instituciones, como dice Claudia, la Constitución mala o buena nos dejó buenas cosas, buenas instituciones, hay que cambiar las personas que llevamos a esas instituciones, y obviamente predomina el clientelismo. En mi tierra, en Girardot, y ahí tengo la conversación para llevársela a la fiscalía. Gustavo, el suegro del alcalde es candidato al Congreso, o sea, un futuro colega de ustedes dos. ¿Cómo llega el tipo? El alcalde sentado con los contratos para firmar la renovación de más de 1000 contratos a personas, y cada persona haciendo una cola con las cédulas, con 50 cédulas en la mano. Y el alcalde se sentaba, ¿cuáles son sus votos? Ve, aquí están 50, ¿dónde van a votar? ¿Dónde está inscrito? Tome, aquí le firmo su contrato. Y eso solo en Girardot, son 1200 municipios, en manos de unos bandidos. ¿Y por qué aplazar la necesidad de expulsarlos de la democracia? Otros 200 años, porque lleguen otros 10 buenos a hacer verano. ¿Por qué aplazar, así se llame mensaje, por qué aplazar que 7 millones de dummies salgamos a decirles, ustedes son lo peor, el peor cáncer que tiene el país? ¿Por qué esperar otros 65 años? Esto ya lo intentó hacer Jorge Eliezer Gaitán, y lo intentó hacer Galán hace 25 años, y yo estuve ahí también, en las juventudes galanistas, y estuve en Soacha el día que lo mataron, y el primer programa que hice en televisión cuando pude, fue una serie sobre la muerte de Galán, reviviendo esos momentos, y hace 10 años, en el 99, cuando hice la serie, hace 15 años, fui el primero en señalar a Alberto Santofimio, y de reconstruir una muerte infame con un concejal que en cámara me dice, Gustavo, yo tuve que decir en la fiscalía que esto estaba lleno de policías y de soldados, y era mentira, no había nadie, le sirvieron, el DAS le sirvió a Luis Carlos Galán, a la mafia y a los políticos, que fue un matrimonio entre políticos del Partido Liberal, que es la Renovación hoy con Serpa, con la mafia para asesinar a Luis Carlos Galán, y lo intentó, y lo han intentado muchos, los dos que dice Claudia que asesinaron, y antes también a Pardo Leal. Somos el único país del mundo donde han asesinado a 5 candidatos presidenciales en 10 años. Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez. ¿Cuál era qué tenían en común? Se enfrentaron a esta mafia poderosa que es la que nosotros queremos acabar. Yo no sé si yo esté equivocado, es posible que lo esté, pero tengo el derecho a oponerme y a no creerles, y tengo el derecho de luchar por unas personas que están en la ignorancia, y de tratar de que entre toda la sociedad civil los salvemos de las garras de estos degenerados que ya están en mora de recibir una lección de toda la ciudadanía. O sea, nos hemos demorado, para las cosas que suceden en el país nos hemos demorado, y no podemos aplazar más esto, y no sé quiénes caigan en este intento, y estoy segurísimo que el primer frustrado va a ser yo, porque yo le dije a Claudia que en 4 años, y es verdad, yo en 3 semanas ya voy a estar frustrado, yo no tengo ni la menor duda, pero vamos a morir de pie. Gracias. La pregunta sobre la constituyente, no, yo no creo que uno deba ser una constituyente,
porque yo no creo que las FARC sean una parte que tenga que enfrentar el Estado colombiano. Y en esto yo creo que es que uno puede reconocer que las FARC tuvieran un origen de protesta social o de reivindicación social o de insurgencia, pero en el camino se volvieron terroristas, en el camino se volvieron los herederos de Pablo Escobar, del cartel de Cali, del cartel del Norte del Valle. Hoy en día las FARC son el primer cartel de cocaína del mundo. Hoy en día las FARC son uno de los grupos terroristas más sanguinarios del mundo. Yo no creo que uno pueda negociar instituciones democráticas con terroristas ni con narcotraficantes. No creo que eso pueda convertirse simplemente en el apéndice de la lucha insurgente. Yo creo que una de las grandes conquistas del Estado de Derecho fue precisamente la igualdad ante la ley, el hecho de decir que la ley se le aplica a todos sin distingos, y entonces uno no puede llegar a la conclusión de que porque tienen una ideología distinta, la ley no se les aplica. No. Yo pienso que es importante aplicar justicia en el proceso de las FARC, y la justicia tiene que ser con cárcel y no con una justicia transicional que termine con condenas simbólicas de que vayan y corten un prado o de que hagan cualquier cosa. No, tiene que haber cárcel para que la memoria de las víctimas quede sanada, para que haya posibilidad de perdonar. Yo oigo mucho que hablan del perdón. Uno puede perdonar cuando hay justicia, pero no genera perdón que quien le ha hecho daño a uno termine estando premiado. Yo creo que ahí hay cosas que se refieren a la esencia misma de una nación. Aquí mencionaba Gustavo Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, que los mataron en esa lucha de evitar que Colombia se volviera una narcodemocracia. Y hoy en día pareciera que a nadie le importa que el primer cartel de cocaína del mundo venga a hacer política a Colombia con la plata del narcotráfico y además de eso la plata del secuestro y de la extorsión de los colombianos. Yo veo eso como una inmoralidad de un tamaño imposible, porque esas circunscripciones de paz que está creando el gobierno Santos, donde dicen que ahora en las zonas de conflicto no solamente no los van a hacer pagar cárcel ni nada, ni van a tener que entregar las armas, sino solo dejarlas, y que además les van a dar representación política en las zonas de conflicto. Es decir, que las víctimas que han sido abusadas, que han sido asesinadas, que sus hijos han sido reclutados, ahora les toca que los gobiernen los victimarios. A mí eso me parece un imposible moral. Yo entiendo que una sociedad tiene que ser generosa y podemos serlo, haciéndoles rebajas de penas, entregándoles rebajas, dándoles recursos para su adecuada reinserción en la sociedad, pero exigiéndoles que paguen con cárcel, aunque sea simbólica como la de los paramilitares, que deberían estar en la vida entera en la cárcel por los crímenes que cometieron y solo pagan 8 años, pero 8 años de cárcel, para que las futuras generaciones sepan que en Colombia la ley se aplica, para que las futuras generaciones sepan que en Colombia no hay una manera de hacer política a través de la violencia. Yo pienso que Colombia tiene que empezar a hacer un esfuerzo por aplicar la ley, por devolverle orden al sistema democrático, y eso significa que independientemente de que usted tuviera muy buenas intenciones al principio, si usted se volvió un terrorista, se volvió un narcotraficante, usted tiene que ir a la cárcel. Eso es lo que dicta la ley, pero es lo que dicta también la posibilidad del perdón. La posibilidad de recomponer la sociedad colombiana pasa porque haya justicia. Yo veo con mucha preocupación que sean precisamente desde Bogotá que han tenido que resistir los ataques de las FARC muy esporádicamente, donde proponen que las circunscripciones de paz sean en las zonas de conflicto, como quien dice, que se queden allá y que vean ustedes qué les toca. Yo creo que esto es un tema muy de fondo, y es un tema del derecho que tienen los ciudadanos en el territorio nacional a no ser gobernados por quienes los han venido asesinando. Claudia. Gracias. Yo ya promoví una asamblea constituyente en la vida y no me daría temor promover otra. La asamblea constituyente es un mecanismo institucional para adoptar reformas macro y estructurales en una sociedad. Claro, como a Paloma a mí no me gusta, ni creo que haya que adoptar una constituyente porque las FARC las pide. ¿Por qué habría que hacer una constituyente en Colombia? Porque el Congreso, como en el 90, se vuelve un tapón a la democracia. Se vuelve una institución incapaz de adoptar una sola de las reformas de democratización, de equidad, de desclientelización que necesitaba la sociedad colombiana a finales de los 80.
A la constituyente llegamos después de que por lo menos durante 5 veces se cayó la misma reforma constitucional que pretendía profundizar la descentralización y la democratización en Colombia. ¿Y por qué los narcos, en cambio, hundían eso y trataban de meter el mico de que no les extinguieran el dominio y no los extraditaran? Por eso terminamos en una constituyente. Y metieron el mico de la extradición, es cierto, pero metieron también muchas otras instituciones como la Corte Constitucional. Yo creo que el balance sigue siendo positivo a pesar de que se eliminó la extradición, valga decir por más presión de toda la ciudadanía arrodillada ante el narcoterrorismo y el pánico del narcoterrorismo. Entonces, yo creo que aquí no hay que cerrarse ciegamente a algo. Ustedes tengan la seguridad de que si, como dice y vaticina Gustavo, a los 2 años como Camilo vamos a estar frustrados, es imposible, el Congreso obstruye todo, vuelve y sabotea, vuelve la reforma a la justicia un caldo de micos para darse impunidad, vuelve y trata de privatizar la educación pública, vuelve y es incapaz de tramitar la reforma a la salud. Ustedes tengan la certeza de que yo seré una de las primeras que salga a la calle a pedir que cerremos el Congreso. Yo no me voy a amarrar a esa silla. Una sociedad necesita mecanismos institucionales para resolver sus problemas. Si el Congreso, que es el foro natural para hacer eso, no lo hace, hay otros mecanismos institucionales, como la Asamblea Constituyente. Y aunque a mí me jarte que la propongan las FARC, creo que es una vía institucional que no podemos descartar para reformas que sí necesita el país. Aquí hay un problema práctico, con todo y que a mí, digamos, de la Constituyente, ¿qué es lo que me da? De las FARC, yo no sé si, aparte de rabia, me provoca pues como decirles no sean tan imbéciles de inocentes, pues no se pasen de tontos. Las FARC promueven la Constituyente porque creen que Uribe no va a llegar a la Constituyente. Yo francamente no entiendo qué cuentas es las que hacen. Es que en el Congreso va a estar el Centro Democrático y en la Constituyente no. O sea, si es por elección popular, ese sector de la sociedad colombiana es un sector de la sociedad colombiana que va a competir y va a competir por representación, y así a uno no le guste va a tener representación. ¿Creen que porque no se llama Congreso sino Constituyente no van a estar representados? Claro que van a estar. Claro que van a estar. Lo que yo creo es que, sea por la Constituyente o sea por el Congreso, la decisión fundamental que están buscando tanto las FARC como Uribe, porque ambos han hablado de Constituyente, ambos han hablado, eso es muy paradójico, los dos extremos son los que han hablado de Constituyente. ¿Por qué? Porque andan ambos buscando impunidad. Porque ¿qué es lo que quiere el señor Uribe? ¿Cuál es la paz sin impunidad del señor Uribe? La paz sin impunidad del señor Uribe es que a él, que fue parte de la solución por combatir la guerrilla, pero también fue parte del problema por promover el narcoparamilitarismo, chistecito que le salió bastante caro a esta sociedad, quiere que lo recibamos como prócer, pero que eso sí el señor Timochenko se pudiera en una cárcel. Y el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe revolucionario, pero eso sí que el señor Uribe pues entre en grilletes a la Corte Penal Internacional. La verdad es que si queremos una paz sostenible, no vamos, perdóname, 10 segundos termino, no vamos a tener una paz sostenible si vía Constituyente o vía Congreso no nos damos la pela central, que es que todos los señores de la guerra tengan un mismo rasero de justicia, los Timochencos, los mancusos, los ritualejos del río, los farpolíticos y los parapolíticos como Álvaro Uribe. Muchas gracias. Vale, los invitamos a pensar en la siguiente fase que va a empezar después de esta última pregunta, en la que cada uno de ustedes debe hacerle una pregunta a uno de los panelistas, ¿no? A pensar un poco en la pregunta. Y en esta última pregunta quisiéramos invitarlo a pensar un poco en 2 temas, para que dos de los temas gruesos de la agenda en los que parece difícil encontrar o construir alternativas a partir del Congreso de la República, para que un poco nos expongan sus impresiones sobre cualquiera de ellos. El primero, y es un poco para saber cuál sería su posición como congresista y qué iniciativas nos propondría como ciudadanos con respecto a, uno, las concesiones que se han venido otorgando para la explotación minera, tanto legal como ilegal, y que tienen un impacto fuerte sobre cuestiones ambientales y sobre el conflicto colombiano, tanto desde las explotaciones ilegales en Ismina hasta el caso Drummond, por ejemplo. Pero también, en un segundo tema, respecto a la necesidad de reformar el contenido de la Ley 100 y en general del funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué posiciones llevarían ustedes al Congreso frente a esos 2 temas? Y pues pensando en el caso de los promotores del voto en blanco, ¿qué
¿qué ofrecerían, digamos? ¿Qué ofrece el voto en blanco para enfrentar problemas, o digamos, dilemas estructurales como los que nos plantean la explotación minera y el funcionamiento actual del sistema de seguridad social en salud? Gustavo. Yo me tomo un minuto de este tiempo porque me esparcí en otras cosas en la anterior respuesta sobre la Asamblea Constituyente. Yo también creo que al país le hace falta reformas. No es perfecta la Constitución del 91, pero es parte de una evolución institucional que debemos ir buscando. Pero para lograr esa Asamblea Constituyente y que no sea convocada por las FARC ni por el gobierno, un triunfo del voto en blanco podría hacerlo. Si la ciudadanía queda en situación de poder, si les quitamos la gobernabilidad a todos los candidatos que salgan elegidos posteriores a un triunfo del voto en blanco, la movilización podría acompañar esta solicitud. Y es que el pueblo, el constituyente primario, con esa votación ha quedado por encima de los partidos políticos y de las mismas instituciones. Y se podría convocar desde la sociedad civil. Pero hay un dato que sí no quiero dejar ir en esta reunión, porque nos estamos haciendo muchas expectativas con la paz. Y es un dato por el que hice hace 10 años Pandillas, Guerra y Paz. Y es un dato de medicina legal. En esa época, el 90% de las muertes violentas en Colombia no tenían nada que ver con el conflicto colombiano, con el conflicto político. Y hoy, ese porcentaje ha subido. Hoy el 95% de los muertos violentos en Colombia no tienen nada que ver con el conflicto político. ¿Esto qué quiere decir? Que al día siguiente de firmarse la paz, que veo que se estaba convirtiendo como en un tema electoral, al día siguiente de firmarse la paz, las cosas siguen igual. Totalmente igual, porque es que el problema colombiano es distinto, es de cultura. Es violencia intrafamiliar, son riñas callejeras, son delincuentes que no han encontrado otra salida, otra oportunidad de ganarse la vida más allá de robarle a ustedes los celulares o de matarlos por unos tenis. Ese problema no lo están abarcando los partidos políticos. Ese problema no lo discuten los partidos políticos. Se centraron en el proceso de paz, y el proceso de paz sí nos va a quitar unos muertos, y un solo muerto valdría la pena el proceso de paz, un solo soldado de la patria, un solo guerrillero, que también tienen familias, valdría el proceso de paz, pero no se hagan muchas expectativas. Ya sobre lo otro, pues obviamente yo no soy candidato, por eso ustedes han visto que no hago propuestas, porque no tengo qué propuesta hacer, pero puedo decirles que desde las redes sociales sí detuvimos, por ejemplo, la creación de los hoteles en Tayrona. Eso no lo hizo ningún congresista. Muchos de ustedes tuvieron que haber retuiteado eso que estábamos haciendo, por todo el país. Y cuando ya el presidente, que es muy susceptible a estas cosas, observa que hay una masa moviéndose en torno a una cosa, pues él que está de reelección, pues nosotros aprovechamos y él sale a atajar el asunto y dice, no me le dan licencia a ningún hotel en Tayrona. Pero eso lo logramos nosotros, la sociedad civil, en las redes sociales. Santurbán, ¿quién paró Santurbán? ¿Los congresistas pudieron? No pudieron. No tienen como poder las redes sociales. Y pueden ir a buscar ahí en los motores de búsqueda de Twitter, al asterisco Santurbán se respeta, o Tayrona libre, o Tayrona se respeta, y van a ver miles y miles y miles de personas tuiteando todo el tiempo para frenar esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder inmenso, son millones de personas, y nos estamos manifestando. Benditas las redes sociales que aparecieron. Antes, a nuestros padres la única manera de protestar era mandar una carta al tiempo, y ellos la mutilaban, la arreglaban y la ponían en una cosita que decía cartas del lector, y las que ellos querían poner. Ahora no, ahora cada uno de ustedes puede hacer una denuncia o poner una queja. Hay gente que está en el aeropuerto y dice, mire, estoy aquí, Avianca no me quiere solucionar el problema, y corre a Avianca. Ahí, claro, los tenemos. Yo les doy todos los días. Vamos a ir a entregarle la semana entrante el premio Carroña que se ganaron. Y allá nos apareceremos los mismos 20 micos de siempre, tratando de hacer algo, pero los avergonzamos y les decimos que ya hay una sociedad civil y ya hay una ciudadanía empoderada y que podemos hacer cosas también desde afuera. Gracias, Gustavo. El buitre del año, el buitre de toda una vida fue Álvaro Uribe.
Bueno, primero me gusta mucho que todo el debate sea sobre Álvaro Uribe, porque se ve que es el hombre más importante de la política colombiana. Silencio, por favor. Primero, decir que no es cierto que el presidente Uribe haya sido parapolítico, eso es una falacia, con todo respeto, claro. Silencio, por favor. Todo lo contrario, durante el gobierno Uribe se combatió el paramilitarismo y se desmovilizó el paramilitarismo. Ahí están los resultados de la disminución de homicidios en Colombia. ¿Qué estaban haciendo los gobiernos de Gaviria o de Barco durante el auge del paramilitarismo en Colombia? ¿Dónde estaban los presidentes? A esos no se los tilde de paramilitarismo. Ojalá este presidente Santos y el proceso de paz termine con al menos los mismos logros que estuvo el proceso de desmovilización de los paramilitares, donde se confesaron más de 40.000 delitos, donde más de 7.000 paramilitares están presos pagando 8 años de prisión, donde las cabecillas están extraditadas en los Estados Unidos. Si ese resultado se garantiza con las FARC, los uribistas estamos muy de acuerdo con el proceso que se lleve así. Segundo, quisiera decir, el presidente Uribe nunca ha propuesto una constituyente. Lo hicieron Miguel Uribe y Juan Carlos Vélez, como parte de, que ya ni siquiera porque son de la U, pero eran uribistas y son los únicos que siguieron siendo uribistas dentro de la U y la propusieron en el arbitrio de ellos. El presidente Uribe no estaría de acuerdo con una constituyente con las FARC. Y sobre el tema de las mineras, hombre, el tema minero sí que es un tema complejo porque se parece mucho a la plata del narcotráfico. Es plata fácil que uno se encuentra debajo de la tierra. Yo creo que ese es un tema que requiere mucho análisis y mucha atención. Ahora, se ha vuelto tan difícil tener una minera legal que todas las mineras son ilegales. Y las mineras ilegales son infinitamente peores que las mineras legales, porque no tienen ningún control, no se hace ninguna atención sobre, por ejemplo, las explotaciones de oro con mercurio. En toda la costa pacífica colombiana está llena de dragas con muchísimo mercurio en todas las aguas, generando un daño que va a ser irreparable, y es toda minería ilegal. Yo creo que nosotros necesitamos fortalecer las corporaciones autónomas regionales, otra vez, arrebatárselas a la politiquería para tener corporaciones realmente serias, corporaciones cuyos directores y cuya, digamos, parte directiva se elija por capacidades técnicas y no simplemente como cuotas políticas, que cumplan las funciones que se les asignan. Ahora, la normatividad ambiental es una normatividad de mucho procedimiento, es decir, le dicen al usuario o a las corporaciones, usted tiene que hacer 5 mediciones y las mediciones tienen que ser así y así. Al final, entonces las corporaciones dicen, yo hice todas las mediciones y el agua sigue dañada, ¿yo qué culpa? Y lo mismo dicen los usuarios. Hay que cambiar la normatividad ambiental por una normatividad de resultados, es decir, yo como autoridad le digo, usted necesita tener las aguas en estos niveles y eso es contra el resultado, contra el que lo mido. El procedimiento que usted use es de su libre invención y úselo, pero yo le mido sobre el resultado final. En el tema de la ley 100, yo creo que la ley 100 hay que entenderla en el contexto que surgió. Antes de la ley 100 no había sistema de salud en Colombia. Había un seguro social que tenía 3.5 millones de afiliados y el resto de los colombianos estaban sujetos a pagar la salud. O la pagaban carísimo si podían hacerlo o tenían que ir a los sistemas de caridad. La ley 100 fue revolucionaria en términos de consolidar un sistema que le diera derecho a la salud a los colombianos. Es decir, la cobertura hoy en día es del 98% y eso es efecto de la ley 100. Ahora, nuevamente, la corrupción y la politiquería entran en juego. Hoy en día uno encuentra la cantidad de hospitales siendo cuota política de unos pocos para nombrar, para repartir, para saquear todos los hospitales, y encuentra que las EPS, muchas de ellas corruptas, exprimen el sistema de salud para quitarle posibilidades de buen servicio. ¿Qué creo? Se necesitan más recursos para la salud y se necesita que los usuarios califiquen. Las EPS que tengan buenas calificaciones se les dé un incentivo económico, les paguen más. A las EPS que tengan malas calificaciones o pierdan la nota durante 2 años consecutivos, se saquen del mercado automáticamente. No es una solución total, pero creo que nos puede ir acercando a que las EPS les importe la calidad del servicio que ofrecen. Muchas gracias. Claudia. ¿Ustedes han oído hablar de las etapas del duelo? La negación, la ira, la negociación, la frustración y la aceptación.
Yo confío en que los señores de la guerra algún día salgan de la negociación y de la negación y la ira y logren llegar a la aceptación, a ver si somos capaces de hacer paz en este país. Sobre el tema de la explotación minera, yo creo que aquí hay un tema de fondo, digamos, en el modelo. Este es un país profundamente inequitativo. Este puede sonar un poco academicoide, pero el orden de construcción de aparatos institucionales tan complejos como crear instituciones de justicia, que haya tratamiento, digamos, imparcial ante la ley, esas son instituciones, digamos, que por algo se llaman modernas, porque tomaron muchos siglos, digamos, lograr construir instituciones impersonales, independientes, financiadas por impuestos generales, etcétera. Pero el orden de construcción de esas instituciones no es caprichoso. A mí me gusta ver a Gustavo, yo no lo quiero desanimar para nada en su tarea, yo espero que Gustavo siga en su tarea, porque lo que logra hacer cambio político, Gustavo, es que haya sociedad civil fuerte, autónoma, independiente, movilizada, con control político. La única diferencia que tengo contigo es que eso solo, sin representación política y formación institucional, no logra cambio político. Entonces yo te animo en tu tarea, porque esa es parte fundamental de construcción de democracia. Pero también se necesita otra parte. Los partidos políticos, por mucho que nos caigan hartos, son una institución política tan importante como tener ONGs o tan importante como tener organizaciones comunitarias. Porque si no hay organizaciones políticas intrascendentes, generales, impersonales, lo que terminamos es con caudillitos como Uribe o Chávez. Eso es un desastre. Necesitamos partidos organizados. Yo aspiro a mejorar este que escogí meterme, que está lejos de ser perfecto, pero hay que mejorarlo. Lo siguiente que quisiera decir es, ¿por qué traigo a colación el tema de la ciudadanía? Porque el orden, y eso es lo que puede sonar un poco académico y no tenemos mucho tiempo de desarrollarlo, pero el orden de construcción de instituciones es, usted necesita tener primero una ciudadanía activa, empoderada, organizada, movilizada. Es esa ciudadanía la que construye instituciones estatales y es ese Estado el que termina construyendo instituciones de mercado que pueden ser equitativas y no esa cosa rampante, rentista y mercantilista que tiene Colombia. Entonces nosotros tenemos que perseverar en ese orden, tener una ciudadanía fuerte que construya instituciones estatales y un Estado capaz de regular y construir instituciones de mercado. Yo creo que ese es el orden de construcción y creo que justamente el gran desafío de un problema como Colombia es que la minería se hace en el país donde tenemos dos problemas: o no hay instituciones, entonces mandamos, digamos, a una gran minera, dice a que negocie, esto es ridículo, es que a que negocie en consulta previa con las organizaciones comunitarias y consejos afrodescendientes del Chocó, los aplasta, no tienen ninguna capacidad de negociación, porque esos ciudadanos del Chocó, sin mayor organización y sin Estado completamente ausente, que pueda ser capaz de regular a esa minera, son aplastados, o los cooptan o los compran. Entonces lo que tenemos en Colombia es un doble desafío en el que tenemos que perseverar: una mitad del país que no tiene Estado, que lo que tiene son poderes de facto, y una porción del país que tiene Estado, pero es una oligarquía democrática. Es un Estado chiquito, poco democratizado, supremamente corrupto, increíblemente clientelista. Entonces aquí toca hacer una tarea de democratización en el Estado donde hay Estado, como en Cali, o en Bogotá hay Estado, pero hay Samueles Morenos. Hubieras leído mi columna, Gustavo. Un candidato, así sea el Polo Democrático, avalado por el bandido Ernesto Samper, no podía hacer otra cosa que robar, como era apenas obvio. Lo anunciamos en muchas columnas y terminó pasándote. Entonces aquí la tarea es doble, la tarea es, por un lado, depurar, democratizar, desclientelizar, y por otro lado, construir Estado. Es una doble tarea al mismo tiempo, y en la medida en que hagamos eso, y cuando digo construir Estado es que haya maestros, jueces, comisarios, que sea la ley de la Constitución que tanto le gusta a Paloma, y no la ley del fusil de las Bacrinas, las FARC, los que digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, quién es dueño de qué y quién no es dueño de qué, cómo se dirimen los conflictos. En el tema minero en particular, hay 5 ideas, tal vez hay un video, yo los invito a verlo en nuestra página, creo, Rodri, que ya está subido, si no está subido tal vez estará mañana. Ayer estuvimos en un foro ambiental específico, pero la minería tiene problemas de asimetría brutales. Gracias a unas exenciones que entre otras cosas se inventó el señor Uribe, qué pena nombrarlo, pero ¿qué hago si él se las inventó? Hoy, ustedes, todos nosotros, estamos subsidiando a la minería a gran escala. Porque gracias a las exenciones de renta, ellos, las mineras grandes,
se quedan con más plata vía exenciones de renta que las que nos pagan en regalías. Eso es criminal para un país que tiene a la mitad de su población en pobreza. Tiempo, Claudia. Y tendríamos que sustituir la consulta previa, que es esta consulta previa, digamos, a unos cuantos dirigentes sociales nomás, por consulta popular.